La presente conferencia se titula ¿Qué puede aprender un apologista de la Virgen María? Respuesta: todo. Todo lo que se necesita para ser un buen apologista lo podemos encontrar en la Virgen María. En la medida en que nosotros interioricemos estos puntos que en la Escritura misma se nos brindan sobre ella y lo guardemos en nuestro corazón, así como ella guardaba las cosas, vamos a poder ser buenos soldados de Cristo con la apologética. Paso a desarrollar esto. Cabe mencionar como pie de página, por si acaso si no se me escucha muy bien, estoy un poquito débil de salud. No obstante, no podía perder esta oportunidad de expresar, aunque de forma muy limitada en palabras, mi amor por la Virgen María y tratar un poco de compartir ese amor con todos los que puedan escuchar esta charla. De la Virgen María yo he aprendido muchísimas cosas. Ella refleja a Cristo. No es que la Virgen María sea una instancia contraria a Cristo o en antítesis de Cristo o separada de Cristo o que le tiene que robar la gloria a Cristo. No, lo que nos dice la Virgen María es hagan lo que Él les diga. Y yo me he encontrado en mi experiencia espiritual que cuando más intensamente he amado a la Virgen María, más intensamente he amado a Cristo. Y cuando más intensamente he amado a Cristo, más intensamente he amado a la Virgen María. No se presenta esto, por tanto, en términos de tensión. Y los puntos que voy a exponer aquí, por supuesto que también los podemos y debemos aprender de Jesucristo. Pero aquí se nos da este prisma adicional de verlo desde María o verlo desde Cristo en María. Esa es la maravilla. Y si alguien se escandaliza respecto de esto de aprender a partir de la Virgen María, que es una figura bíblica, pues notemos lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1. Dice, imítenme a mí, como yo soy imitador de Cristo. Nota que Pablo, según esperaría uno, debería decir, imiten a Cristo, punto. No me vean a mí, no me imiten a mí, simplemente imiten a Cristo. Pero la palabra inspirada de Dios hizo que Pablo escriba 1 Corintios 11:1, imítenme a mí, así como yo soy imitador de Cristo. Así que Cristo está presente en sus santos. ¿Y está presente en virtud de qué? De la gracia. ¿Y quién es María? La llena de gracia. Así que ahí yo veo un reflejo muy especial de Jesús. Bueno, sin más preámbulos, vamos a los puntos, ¿no? Antes de que se me acabe la garganta. Simplemente una cuestión adicional. Los puntos que voy a presentar a continuación son puntos que son esenciales para ser un buen apologista. Y María, con su persona misma, es un gran ejemplo y es una gran maestra sobre esto. Pero por supuesto que yo puedo haber tenido, y de seguro he tenido, fallas en diversos niveles o formas en cada uno de estos puntos, porque soy limitado y soy deficiente. Pero si yo he tenido fallas en alguno de estos puntos es porque yo soy un mal alumno y no porque ella sea una mala maestra con su ejemplo de vida, con su persona maravillosa construida por la gracia de Dios. Ahora sí, primer punto. Primer cosa que debe aprender un apologista de la Virgen María, la humildad. Lucas 1:48, dice la Santísima Virgen. Porque ha mirado la humillación de su esclava. He aquí que todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Por iluminación del Espíritu Santo, Dios mismo quiso que esas palabras salgan de la boca de María. Entonces,
¿Qué es lo que Dios ha querido mirar en María? ¿El poder? ¿La grandeza? No. Lo que ha visto en ella es la humildad, la humillación de su esclava. Pero fíjate que Jesús dijo, Lucas 18:14, el que se humille será ensalzado, y el que se ensalce será humillado. ¿Y María qué dice respecto de sí misma? ¿Qué es una esclava? ¿Qué es una esclava? La humillación de su esclava, dice. Y dice que Dios se ha fijado en la humillación de su esclava. Pues bien, bajo la misma lógica de Cristo, ¿qué hay que hacer con el que está al último? Lo pones primero. ¿Qué hay que hacer con el que está en lo bajo? Hay algunas traducciones de la Biblia que dicen la bajeza de su esclava. ¿Qué hace la mirada de Cristo con aquel que está en bajeza? Lo pone en lo alto, lo enaltece, lo ensalza, de acuerdo a la regla de Lucas 18:14. Entonces, esta humildad de María, este decirse aquí la esclava del Señor, soy una esclava, es lo que lleva a la frase siguiente: todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Es bienaventurada porque el Señor la ha elevado a la máxima dignidad de ser madre de Dios hecho hombre, de Dios encarnado. Es una dignidad gigantesca por gracia. Entonces, comencemos aprendiendo eso. Para ser apologista, buen apologista, la humildad es la base para construir. Se construirá, por supuesto, con conocimiento, con disciplina, con esfuerzo, con citas, con trabajo, con sudor, con conferencias, con debates. Por supuesto, sí, se pondrán esos ladrillos, pero la base sobre la cual se ha de construir es sobre la humildad, para que quien construya sea el Señor. Cuando tú desde la humildad dices, Señor, no soy nada, no soy nadie, no puedo por mí mismo, ayúdame tú, encárgate tú, que no sean las cosas como yo, sino como tú, que no sean las cosas cuando yo, sino cuando tú, que no sean las cosas porque yo, sino porque tú. Cuando uno se pone en esa lógica, deja el terreno libre para que sea Dios quien construya. Y Dios construirá a través de los medios, que serán las lecturas, los intercambios, las conversaciones, los debates, las conferencias, etc. Pero la base ha de ser la humildad. Y esto lo decía ya uno de los más grandes apologistas que ha tenido nuestra Iglesia Católica, San Agustín, que tuvo debates contra varios herejes, de viva voz y por escrito. Tenemos actas de ciertos debates transcritos que tuvo San Agustín contra herejes, por ejemplo, contra el hereje Fortunato. Y también tiene muchos debates por escrito. Pues bien, en su epístola 118, en el numeral 22, dice el santo, abro cita: este es el camino a Dios. Primero la humildad. Segundo la humildad. Tercero la humildad. Y cuantas veces me preguntes, otras tantas te diré lo mismo. Yo te digo lo mismo también. Y estoy convencido de ello. Estoy convencido de ello. Ahora, yo como soy deficiente, pues muchas veces tendré mis fallos respecto a este primer punto. Pero esto no quita de que verdaderamente sea verdad. Y esa es la verdad que he de proclamar. Dice también el gran Santo Tomás de Aquino en su comentario a la primera carta a los Corintios, numeral 761. Abro cita. Comenta aquí el pasaje de 1 Corintios 13. Abro cita. Con razón, por tanto, compara, se refiere al apóstol Pablo, compara el hablar sin caridad con el sonido de una cosa sin vida, a saber, un gong de bronce y un címbalo, que, aunque producen un sonido claro, no están vivos, sino muertos. Así también la palabra de un hombre sin caridad, por erudito que sea, se tiene por muerta y no da mérito para la vida eterna. Hay una diferencia entre un gong de bronce que suena y un címbalo que retiñe,
porque el bronce, al ser plano, produce un sonido simple cuando se golpea, pero un címbalo, ya que es cóncavo, cuando se golpea una vez, multiplica el sonido que pertenece al redoble. Al bronce, por tanto, se comparan los que pronuncian la verdad con sencillez, pero al címbalo los que multiplican la verdad y la presentan añadiendo muchas razones y semejanzas y trazando muchísimas conexiones, todo lo cual sin caridad se reprende. Fin de cita. Entonces, el punto es declarar la verdad. Es declarar la verdad. Y esto hay que hacerlo de forma clara y directa. Esos que vienen con muchas ambigüedades, con muchas palabras rimbombantes, lenguaje rebuscado para hacer parecer que han leído mucha teología, que saben mucho griego, que saben mucha filosofía. Esos que terminan en esos jueguitos de lenguaje, en lugar de transmitir la verdad con claridad, son un ejemplo de esto que está diciendo Santo Tomás, que está comentando a su vez las palabras de Pablo en 1 Corintios capítulo 13. Dice el apóstol Pablo, para que tengamos el contexto de las palabras de Aquino. 1 Corintios 13:1. Si yo hablase las lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Entonces eso, se debe proclamar la verdad, pero la verdad sin la caridad no es lo que Dios quiere. Se quieren las dos cosas. En nuestra iglesia y en nuestro mundo tenemos dos virus. Uno es proclamar la verdad sin caridad. Hay gente cerrada, hay gente muy movida por rencillas, por odios, por fanatismos, que proclama la verdad sin caridad. Pero después hay otros relativistas, lobos vestidos con piel de oveja, que vienen a hablarte mucho de amor, pero no te proclaman un concepto firme de verdad. La verdad sin el amor y el amor sin la verdad son una caricatura del Evangelio. La proclamación del Evangelio es decir la verdad con amor. La verdad con amor. La verdad sin amor y el amor sin verdad llevan a vicios, llevan a desviaciones. Entonces, ambas cosas se requieren. Ahora bien, nótese que el propio Santo Tomás que escribe esto, en su propio comentario da varias razones. Y en la Suma Teológica él suele dar más de un argumento para las distintas cosas y responde múltiples objeciones. Entonces uno dirá, ¿entonces Santo Tomás no estaría multiplicando el discurso con verborrea? Pero nos encontramos con que leyendo a Santo Tomás no hay verborrea, no hay un lenguaje vacío. Cuando uno lee y entiende los términos del lenguaje de Santo Tomás, lo que te encuentras en general es que es bastante conciso y contundente. Y que si se extiende es porque está dando diversas razones que llevan a justificar algo, pero no porque esté hablando de forma vacía como un címbalo que retiñe. En Santo Tomás, la verdad se dice con caridad. Y esto implica decir la compasión también. Continuemos. Segunda cosa que un apologista puede y debe aprender de la Santísima Virgen: hacer la voluntad de Dios. No como yo, sino como tú. Decirle a Dios en tu oración: oh Señor, que las cosas sean no según yo, sino según tú. Se trata de proclamar el Evangelio. Y esto es el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio según Dios, el Evangelio según Jesucristo. No el Evangelio según Dante Urbina o Pepito Pérez o Federico Los Palotes, no. Uno, claro, con su nombre y apellido, en mi caso Dante Urbina, lo que proclama es el Evangelio, pero no el Evangelio mío, no el que yo inventé con mi filosofía o mi teología, sino uno que he recibido como regalo por gracia de Cristo, el Evangelio de Jesucristo. Es hacer la voluntad de Dios, es hacer las cosas al modo de Dios.
Y si Dios te pide que te calles, te callas. Y si Dios te pide que hables, hablas. Si Dios te pide que guardes silencio, aunque te estén criticando, guarda silencio. Y si Dios te pide que alces la voz por defender la verdad, alza la voz. Pero hacer la voluntad de Dios, movernos por Dios. Mira lo que dice la Santísima Virgen, lo que tenemos que aprender. Lucas 1:38. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Esa disposición total. Esclava, dice. Esclava. La esclava está absolutamente dispuesta a hacer la voluntad del amo. No se arroga ningún derecho para sí misma. No tiene derechos. Solo deberes para con el amo. Es así de absoluta la entrega de María. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces, nosotros debemos decirle a Dios, también encomendarle nuestra apologética. Nuestra apologética no tiene que ser algo que sea nuestro, sino de Dios. Nosotros, como apologistas, seríamos los administradores de la apologética, pero el propietario es Dios. Así yo en mi oración le digo, Señor, te entrego mi apologética, llévala a donde tú quieres que vaya. Ayúdame a ser el tipo de apologista que tú quieres que sea. Y repito, si yo tengo defectos en mi práctica, es porque soy defectuoso. Pero todo lo que haya de bueno es en virtud de la gracia de Dios. Y uno debe ponerse en sus manos y decir, Señor, he aquí tu esclavo. Hágase en mí tu voluntad. Y hacer la voluntad de Dios cuando interactuamos por redes sociales contra el que tiene una creencia distinta. Hacer la voluntad de Dios en los debates. Hacer la voluntad de Dios en las conferencias. Hacer la voluntad de Dios cuando escribimos libros o artículos. Hacer la voluntad de Dios cuando recibimos a alguien que tiene dudas, alguien que está angustiado. Ser esclavos del Señor. Es eso lo que tenemos que hacer con nuestra libertad. Sigamos avanzando. Tercera cosa que un apologista puede y debe aprender de la Santísima Virgen. La vocación de servicio. Lucas 1:39. María se puso de pie y fue deprisa a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Les pongo el contexto. Por milagro del Señor, había salido embarazada Isabel, la prima de María, o Elizabeth, ¿no? Dependiendo de cómo, en qué tipo de idioma quieran poner el nombre. Estaba embarazada, pero era una anciana. Imagínate una anciana, bien anciana, embarazada. Esto es difícil, es pesado. Y María misma estaba embarazada también de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo María? Quedarse ahí diciendo, bueno, yo estoy embarazada, yo tengo mis problemas, con este propio embarazo yo ya tengo mi dificultad, a mí hasta me pueden apedrear, me pueden matar, yo tengo mis problemas, yo cargo mi embarazo, así que yo me fijo en mí misma y punto. No. Lo que hizo María, porque tenía a Jesús dentro, pues, ¿no? Se puso de pie deprisa. Jesús mismo la impulsó ahí, por supuesto que sí. Y ella, como es la esclava del Señor, ella es dócil a la gracia, y se mueve deprisa. ¿Deprisa a qué? A servir a su prima que necesitaba ayuda. María estaba embarazada, pero la prima anciana también estaba embarazada, necesitaba ayuda en la casa. ¿Y qué hizo María? Se fue deprisa a ayudar a su prima embarazada. Y nos dice Lucas 1:56. María se quedó en casa de Isabel como 3 meses. Mira ese servicio. 3 meses. Nosotros le hacemos a alguien un favor 1 o 2 minutos y ya creemos que nos deberían canonizar. María, estando ella misma embarazada, ayudó a su prima 3 meses. Porque María tenía a Cristo dentro, lo tenía en su vientre. Pues bien, si nosotros tenemos a Cristo dentro, vamos a querer servir a todos. Y vamos a querer que todos se salven, sin excepción. Vamos a querer ayudar a todos. Tendremos nuestras limitaciones y nuestros defectos. Pero va a estar ese impulso en nosotros de querer que todos se salven, de que todos sientan amor
el amor de Dios y que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2:4, cuando Cristo está dentro, nuestro está dentro de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2:4. No dice simplemente que todos los hombres se salven, así de que, oh sí, que se amen unos a otros, todo bonito, no importa la doctrina, y que se salven. No, eso no dice. Dice que se salven y que vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. De ahí la importancia de la apologética. Y la apologética es un servicio. La fe católica lista un conjunto de obras de misericordia. 7 espirituales y 7 corporales. Entre las obras de misericordia espirituales está enseñar al que no sabe. Como apologista, tú puedes practicar esa obra de misericordia. Por supuesto que una obra de misericordia buena y necesaria es ayudar al pobre, vestir al desnudo, dar de comer al hambriento. Y hay que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Pero asimismo las obras de misericordia espirituales. Uno como apologista puede hacer muchas obras de misericordia. Puedes enseñar al que no sabe. Otra obra de misericordia es corregir al que está en error. Hay mucha oportunidad como apologista para hacer esas 2 obras de misericordia. Uno está para servir. Está para servir. Ser apologista no es un ministerio de privilegio como para que te pongan una medalla de primer puesto. Ser apologista es un ministerio de servicio. Y eso implica que te hagas el último. Y que te acerques a todos de algún otro modo. Y si no les puedes hablar directamente, pues aunque sea ahora por ellos. Primera de Corintios 9:21. Me hice como sin ley para estar con los gentiles o con los sin ley. Uno busca llegar a todos. Cuarta cosa que un apologista puede aprender de la Virgen María. Conocimiento de la palabra de Dios. Tal vez alguno habrá pensado, bueno, aquí va a ser todo un discursito de que la Virgen María es buena y es amorosa y el apologista tiene que ser bueno y amoroso. Pero ¿dónde quedan las herramientas del conocimiento y todo eso y lo intelectual que es necesario para la apologética? Bueno, la Virgen María también lo tiene y te lo muestro. Conocimiento de la palabra de Dios. María tenía un conocimiento bíblico extraordinario que se refleja en el pasaje siguiente, Lucas 1 del 46 al 55. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. He aquí que ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación para los que le temen. Hizo proezas con su brazo, estropeó los planes de los soberbios, quitó del trono a los poderosos y exaltó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y envió vacíos a los ricos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose la misericordia, de la que habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Son palabras que salen de la boca de María. Ahora mira lo que dice la Biblia con la que contaba María. Básicamente ella disponía de las escrituras del Antiguo Testamento, aunque también hay que decir que no es que María tuviese un Antiguo Testamento editado en su casa. La forma en que ella accedería a la palabra sería por medio de la escucha, de la proclamación de la palabra, ¿no? En la sinagoga. Primera de Samuel 2, del 1 al 10. Ana oró diciendo: mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se exalta en Dios, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como el Señor, porque no hay ningún otro fuera de ti, no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Señor de todo saber es Yahvé, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta el estéril ha dado a luz a 7, y la que tenía muchos hijos languidece. El Señor da la muerte y la vida.
Él hace descender al Sheol y hace subir. El Señor empobrece y enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un asiento de honor. Porque del Señor son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en las tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante del Señor serán quebrados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. El Señor juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Fin de cita. Para que lo puedan hacer con más paciencia, luego comparan Lucas 1, del 46 al 55, y 1 Samuel 2, del 1 al 10. Es claro que hay una conexión entre las palabras de María y esta referencia bíblica del Antiguo Testamento. María tenía conocimiento de la palabra. Incluso Biblias editadas por protestantes suelen poner como pie de página esta referencia cuando se está en el pasaje Lucas 1 con el discurso de María, conocido como el Magnificat. María ciertamente tenía conocimiento bíblico. Pero no solo se trata de tenerlo en la cabeza, hay que tenerlo en el corazón. La Biblia hay que tenerla aquí y aquí. Quinto punto que uno debe aprender de la Virgen María: guardar la palabra de Dios en el corazón. Lucas 2:19. María guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba sobre ellas. El Evangelio es Jesucristo. Eso. El Evangelio es Jesucristo. ¿Qué son los 4 evangelios sino reseñas de la maravillosa vida de Jesucristo? Y María estuvo con Jesucristo durante toda su vida, desde la concepción hasta su muerte. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, nos dice el Evangelio según San Juan, capítulo 19. Desde la concepción hasta la muerte de Cristo, y también en su resurrección y con la iglesia temprana, con Jesucristo resucitado, ahí estuvo María. María, nótese, es la persona que más ha estado con Cristo de entre todas las personas que pudieron estar con Cristo durante su paso por esta tierra. José, al parecer, habría fallecido antes de que Jesús iniciase su ministerio público, porque a José no se le menciona para nada y eso como que es muy raro. Entonces es bastante probable que José ya haya fallecido. En cuanto a los apóstoles, conocieron a Jesús a partir de su ministerio público. La gran mayoría de personas conocieron a Jesús a partir de su ministerio público. En el caso de su primo Juan el Bautista, pues no es que convivió siempre con Jesús, sino que vivía como autoexiliado, por decirlo así, en el desierto. Entonces, en esta tierra, la persona que más tiempo estuvo con Jesús fue María. Y si el Evangelio es la vida de Jesús, María es la que absorbió más Evangelio. Vio los pasos de Jesús, sus palabras, sus llantos, sus preocupaciones, sus alegrías. Todo, todo. ¿Y qué se nos dice? Que María guardaba estas cosas en su corazón y las meditaba. Entonces, la palabra de Dios está muy interiorizada en María. Cuando tú vas al corazón de María, ¿sabes qué encuentras? La palabra de Dios. Porque el corazón de María, según la propia Biblia, según Lucas 2:19, el corazón de María es como un cofre que está lleno del tesoro de la palabra de Dios. Por eso yo encuentro en el corazón de mi Santísima Madre eso, palabra de Dios. Ahí está, esa palabra del Evangelio. Sexto punto que puede aprender un apologista de la Virgen María: preparar el camino para la gloria de Cristo. Ser apologista externamente puede parecer muy glorioso, ¿no? Como que uno es el que habla y da las razones y refuta y cita y afirma y da conferencias y obtiene visitas, y pareciera eso.
como un ministerio de gloria, lo cual es peligroso para el alma. Son peligros esos. Pero uno más bien, para hacer las cosas bien, debe verse como el asno, como el burrito con el cual ingresó Jesús a Jerusalén. Y todo se llena de aplausos. ¿Para quién son los aplausos? Las alabanzas. No son para el burrito, es para Cristo, ¿no? Uno tiene que ser ese burrito. Llevar a Jesús a las personas. Por medio de las patitas de la razón y los argumentos y la lógica y las citas, por medio de mover esas patitas, lleva a Jesús, sabiendo que tú eres un asno. Eres un asno. Como apologista, por más grande que puedas ser, eres un asno. Pero un asno que lleva a Jesús. Y eso cambia las cosas. Y Dios es tan grande, siendo Jesús Dios encarnado, Dios es tan grande que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se nos dice que Dios habló a través de un asno. Yo soy un asno. Y les estoy contando esto. Estoy hablando palabra de Dios. Ojo, con esto no estoy diciendo que yo tenga una especie de revelación especial o unción especial o algo así. No, digo que les hablo palabra de Dios porque estoy citando la Biblia. La Biblia es palabra de Dios. Pero ahí está. O sea, ahorita, ¿qué es esta conferencia? Sino una vez más en que yo soy el burrito que procura traer a Jesús. Eso, hay que buscar la gloria de Dios, no la nuestra. Leemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 2. El pasaje de las bodas de Caná. Se plantea un problema y vamos a ver cómo actúa María. Les leo el pasaje. Juan 2, del 1 al 11. Al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y sucedió que se acabó el vino, y le dice a Jesús su madre: no tienen vino. Cosa curiosa, ¿no? Se acaba de mencionar que fueron los discípulos y se acabó el vino, ¿no? Sigamos. Le dice a Jesús su madre: no tienen vino. Jesús respondió: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dijo su madre a los sirvientes: hagan todo lo que él les diga. Esas son las palabras de María. María no te aleja de Jesús. María no te lleva a desobedecer a Jesús. María te dice: hagan todo lo que él les diga. Sigo citando. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenen esas tinajas de agua. Y las llenaron hasta el tope. Entonces le dijo: sacad ahora y llevarlo al mayordomo. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todos sirven primero el mejor vino, y cuando ya todos están bebidos, sirven el peor. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Fin de cita. ¿Qué es lo que tienes? Una intervención de María. María identifica una necesidad. Se les acabó el vino, hijo, no tienen vino. Luego dice: hagan todo lo que él les diga. Y Jesús hace ese milagro. Y lo que se nos dice es que con ese milagro manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Entonces, ¿para qué es nuestra apologética? Para que Cristo manifieste su gloria. No para que nosotros manifestemos nuestra gloria, que somos el burro, sino para que Cristo manifieste su gloria. Y para que el mundo crea, para que las personas crean en él. Los argumentos, las citas, las discusiones, los debates, las conferencias, todo eso, ¿para qué tiene que ser? ¿Para uno llenar el currículum? ¿Para hacerse famoso? ¿Para ganar visitas? ¿Para que digan tu nombre? No. La razón es para que crean en él. No para que crean en ti, sino en él. Último punto, 7. La oración. La oración. Hechos 1:14.
todos perseveraban unánimes en la oración, con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Nota cómo María no es metida en la misma bola que las mujeres. No dicen las mujeres y ahí estará María, que la hermana María, una más de las cristianas. No. Las mujeres y María, la madre de Jesús. En la iglesia primitiva hay un reconocimiento de la figura especial de María. Y bueno, lo que encontramos es entonces que hay una perseverancia en la oración. Y ahí está María, perseverando en la oración. Apologista que no hace oración es como un automóvil al cual no se carga combustible. Uno no puede vivir sin oración. Así como el cuerpo no puede vivir sin la respiración, el alma no puede tener vida, la vida de la gracia, sin la oración. Y si dejamos de orar, podemos vivir durante un tiempo, pero luego vamos a fallecer. Así como el cuerpo, si deja de respirar, vivirá unos momentitos, pero morirá. Es importante perseverar en la oración. Si nosotros vamos a hablar de Dios, primero tenemos que escuchar a Dios y escucharlo bastante. Y eso se hace en la oración. Y tenemos que ponernos en sus manos. Señor, te encomiendo mi apologética. Señor, haz tu voluntad en esto. Señor, tengo que hacer aquello. Ayúdame, sosténme con tu gracia. Señor, soy débil, tengo miedo de fallar. Fortaléceme. Señor, tengo confusión sobre esto. Dame tu luz. Todo eso podemos decir en la oración. Y para ser apologistas, buenos apologistas, necesitamos sabiduría. Y mira lo que nos dice el apóstol Santiago. La carta de Santiago 1:5. Dice: si alguno de vosotros está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Dónde tú pides esa sabiduría? En la oración. En la oración. Santo Tomás de Aquino, cuando se encontraba con algún problema teológico muy difícil, se arrodillaba, oraba, y luego, al volver a sus apuntes, las cosas fluían. La oración es importante. Y cuando nosotros nos revisamos a la luz de los puntos que he explicado, seguro encontraremos que tenemos muchas fallas y deficiencias. Pongámoslo en la oración y digamos: Señor, yo tengo esto. A mí me falta el punto 1 o el punto 2 o el 4 o el 5 o todos, qué sé yo. Señor, ayúdame. Señor, dame tu gracia. Señor, dame tu sabiduría. Y así, cuando hablemos, no seremos nosotros, sino Cristo hablando en nosotros, a través de nosotros. Y cuando argumentemos, argumentaremos desde Cristo. Y cuando discutamos, discutiremos desde Cristo. Porque Cristo también discutió, ¿ah? Lean los evangelios, Cristo también discutió. Y cuando guardemos silencio, guardaremos silencio de Jesucristo, porque Jesucristo también supo guardar silencio. Y Cristo será todo en todos, así como fue todo en María, por la gracia. Muchas gracias, quedo atento a sus preguntas sobre el tema. Bueno, esta pregunta quizás sea muy básica, pero un amigo en común que anda publicando, no diciendo, ¿qué te imaginas quién es? Que es correcto decir que adoramos a la Virgen, a los santos, ¿no? Que según el diccionario, ¿es correcto decir que adoramos a María o tenemos que decir veneramos para hacer la diferencia entre los cultos pues de Dulía y de la tría absoluta que se le brinda a Dios? Bien. Primera de Corintios 8:1. Sí, este es el que estaba buscando. Primera de Corintios 8:1. Dice: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y luego, en Primera de Corintios 8:11, dice:
y por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Repito, 1 Corintios 8:11. 1 Corintios 8:11. Y por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Entonces, por supuesto que uno puede entrar a los detalles técnicos y decir que la palabra de oración en el idioma latín o en el griego, no sé cuántos, y el hebreo, etcétera, etcétera. Ya, ok. Y uno puede entrar a toda esa argumentación y yo me conozco esa argumentación. Ok. Pero el punto es que si uno utiliza el término adoración, pudiendo utilizar correctamente para expresar lo mismo el término veneración, y uno utiliza el término adoración porque tiene mucho conocimiento y porque sabe los idiomas y todo eso, ¿qué puede suceder con eso? Que trae escándalo para los que no comprenden las cosas. Un protestante que no conozca todas esas sofisticaciones y detalles del lenguaje y de la tradición y del latín y del griego y del hebreo, que escuche simplemente la palabra de adoración, se puede escandalizar, se puede desviar, se puede perder, se puede reforzar en su tendencia anticatólica. Entonces uno con su mucho conocimiento diciendo, no, pero es que la palabra adoración se utilizaba de este modo tal y que era más amplio en siglos anteriores, con todo eso puede terminar generando escándalo y por su conocimiento puede perderse aquel que es débil, aquel hermano por el que Cristo murió. Entonces no me meto a la discusión argumentativa de la historia del término, que seguro tú también lo conoces por la pregunta que me haces, sino yo voy a una consideración práctica y de caridad. Si notamos que una cierta forma de expresar algo puede traer escándalo o confusión y podemos expresar ese mismo algo, ese mismo, de una forma que no traiga escándalo y confusión, por caridad, expresémoslo del segundo modo entonces. Pues. Hola Dante, ¿se me escucha? Mi pregunta también, como dijo Yuri, tal vez es bastante básica, pero leí un pasaje de Lucas, capítulo 11, versículos 27 y 28, y me gustaría saber cuál es la correcta forma de interpretarlo. El pasaje dice lo siguiente, Lucas 11, 27 y 28. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Cómo se debería interpretar este pasaje correctamente? Pues muy fácil, es una bellísima alabanza a la Virgen María. ¿Por qué ver falsas dicotomías como algunos nos quieren vender? Lucas 11:28. Bienaventurados más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Pues bien, seamos coherentes con la Biblia y veamos la Biblia completa. Y vamos a ver qué nos dice el mismo evangelio de Lucas. Lucas 2:19. María guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba sobre ellas. ¿Quién guarda la palabra de Dios? De forma especial al punto que el mismo evangelio, se toma el trabajo de decirlo de forma tan explícita. María. Luego, hemos visto evidencia de la conexión de Lucas 1, 46 al 55 y 1 Samuel 2, del 1 al 10. La conexión de Antiguo y Nuevo Testamento, la conexión bíblica desde las palabras de María. ¿Quién guarda la palabra de Dios en su corazón? María. También se habla en términos de los que la guardan. Los que la guardan también se refiere a no solo guardarla intelectualmente en el corazón, sino también observarla en la práctica, bajo la forma judía o el entendimiento judío del término guardar. Implica observar, practicar, llevarlo a obra. ¿Y quién hace eso? María. Lucas 1:39. María se puso de pie y fue deprisa a la región montañosa, a la caridad, el servicio. Lucas 1:56. Se quedó en casa de Isabel como 3 meses. Bienaventurados los que están dispuestos, más bien los que hacen la voluntad del Señor, se dice. Bienaventurados los que están dispuestos a hacer la voluntad del Señor. Pues bien, María, en el mismo evangelio de Lucas 1:38, he aquí la esclava del Señor. ¿Quién está dispuesto a hacer la voluntad, la palabra de Dios, sino aquella que dice, he aquí la esclava del Señor? Hágase en mí según tu palabra. Entonces,
cuando nos hacen la objeción con el pasaje de Lucas, tomamos la lógica del pasaje de Lucas y lo evaluamos en términos de María, desde el mismo Evangelio de Lucas, y nos encontramos que María no sale nada mal parada, sino todo lo contrario. Muchas gracias, Dante. ¿Más preguntas? Buenas noches, Dante. ¿Se me escucha? Sí. Mira, quería hacer una pregunta sobre, el tema del catolicismo, porque, yo soy, actualmente soy protestante, pero me considero, desde hace unos días me he considerado con cierto acercamiento al catolicismo. Siento que, no sé, algo dentro de mí me está llevando al catolicismo. Pero, todavía no sé cómo dar el paso, no sé qué es lo que tengo que hacer. Esa es tu pregunta, ¿qué es lo que convendría que hagas? Ajá, sí, exactamente, cómo tendría que dar el paso, porque igual la postura católica me apoya más en mi postura filosófica, porque yo soy tomista, pero no se puede ser tomista en plenitud siendo protestante. Ok, muy bien. Agradezco bastante tu sinceridad y también tu valentía en compartir esto aquí. Juan 12:32. Cuando fuere levantado la tierra, atraeré a todos hacia mí, dice Jesús. Cuando fuere levantado, atraeré a todos hacia mí. Entonces, tú dices que hay un algo que te está atrayendo hacia la Iglesia Católica. Y claro, no hay una dicotomía entre Cristo y la Iglesia, porque fíjate lo siguiente en el pasaje de Hechos 9:4. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién perseguía Pablo? No a Jesucristo de forma personal, perseguía a la iglesia. Pero Jesús dice: ¿por qué me persigues? Entonces, ese mismo Jesús se identifica con la iglesia, a ese punto de identidad. ¿Por qué me persigues? Cuando persigue a la iglesia. Entonces el mismo Jesús que dijo en Juan 12:32, cuando fuere levantado atraeré a todos hacia mí, lo hace también con su iglesia. Y lo que se está dando aquí es que hay una moción de la gracia de Dios que quiere atraerte a la plenitud de la verdad. Tú ya tienes bastante verdad al creer en Jesucristo, y eso es una cosa maravillosa. Y esa verdad la puedes tener en tu contexto protestante. Pero aquí se trata de llegar a la plenitud. No con una partecita, no con una interpretación particular, sino la plenitud. Primera de Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que tú te salves, pero no quiere que te salves meramente cumpliendo ciertos requisitos mínimos y cierto núcleo básico de doctrina, de mero cristianismo para salvarse con eso. Ya me salvé. No, lo que Dios quiere para tu vida es que tengas el conocimiento de la plenitud de la verdad. Ahora bien, uno podrá preguntarse: ¿y dónde está la verdad? Los calvinistas dicen una cosa, los arminianos otras. Los bautistas dicen una cosa, los pentecostales otra. Los católicos dicen una cosa, los ortodoxos dicen otra. Entonces, hay múltiples opciones que dicen muchas cosas. Primera de Timoteo 3:15. Dice que la iglesia es columna y fundamento, o columna y pilar de la verdad. De entre todas las diversas opciones de las interpretaciones de la Biblia y diversas versiones de cristianismo, lo que nos dice la propia Biblia es que la garantía está en la iglesia. Y de entre todas las denominaciones o grupos disponibles, ¿cuál es el único que afirma tener una instancia magisterial de interpretación vinculante? La católica. Es la única que afirma eso, a ese nivel. La única que verdaderamente cumple ese estándar de Primera de Timoteo 3:15. De darte una columna firme de definición de doctrina. No una interpretación simplemente u opinión particular que se propone como falible,
sino que directamente se pone como columna y pilar. Es la única iglesia que, al tener la noción de magisterio en un sentido vinculante, es la única que cumple con ese estándar de 1 Timoteo 3:15. Entonces, la gracia de Dios te está moviendo hacia la iglesia católica. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? No resistir esa gracia. No resistir esa gracia. Esa gracia te va a llevar a que estudies más. Yo te animo a investigar la Eucaristía. Mira, cuando yo estoy en misa y el sacerdote levanta la hostia, así la muestra a los fieles, yo recuerdo esas palabras de Jesús. Cuando fuere levantado, atraeré a todos hacia mí, y me siento atraído hacia la Eucaristía. Si Jesús está verdaderamente presente en el sacramento del altar, en la Eucaristía, está ahí en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, no vale la pena dejarlo todo, incluido la propia denominación y las propias preconcepciones y prejuicios, con tal de estar con Él, participando ahí en la comunión. Claro que vale la pena. Por lo tanto, te animo a investigar esa cuestión fundamental de la Eucaristía. E investigando eso te puede dar el último empujoncito. Te animo también a investigar el fundamento bíblico e histórico de las doctrinas marianas. Hay mucha gente que puede pensar que no hay ningún fundamento para las creencias católicas sobre la Virgen María, pero cuando se investiga con más paciencia y a fondo, la verdad que sí hay fundamento suficiente. Y si eventualmente te ves movido a ello, pide su intercesión. No te digo que le ores a ella como si fuera una diosa, ese no es el punto, no, esa no es la visión católica. Pero lo que sí te digo es que puedes pedir que ella interceda por ti ante Dios. Así como tú me podrías decir, Dante, ora por mí, me siento confundido con esto, dile a Dios que me dé una iluminación especial con este asunto. Bueno, también puedes pedírselo a la Santísima Virgen, cuya intercesión es extremadísimamente más poderosa. Conozco casos directamente de protestantes que han pedido la intercesión de María y se han encontrado con cosas absolutamente impresionantes, con cosas que explicarlos por mera coincidencia es una tontería total, ¿no? Ya si alguno quiere aferrarse, decir, bueno, es una mera coincidencia, problema suyo. Pero yo he visto casos. Entonces yo te animo a seguir investigando. No es necesario que te precipites. Es necesario que des el paso bien. Y tú sigue profundizando, sigue investigando. Procura aprender la fe católica desde las fuentes oficiales de la fe católica. Si quieres aprender la fe católica, busca a los mejores teólogos y apologistas católicos. Y en especial, léete la definición oficial, el resumen oficial de doctrina desde el catecismo. No de lo que diga tal curita de tal parroquia, que puede ser más o menos hábil para transmitir la doctrina, o lo que digan ciertos blogs no católicos o anticatólicos. No, aprende desde la fuente oficial directamente o desde el resumen oficial, desde el catecismo. Y si tienes duda, pregunta. Ahí están los apologistas. Tienes mi contacto también, yo mismo te ofrezco eso. Si tienes dudas adicionales, con confianza escríbeme. Mi problema principalmente es que mi tiempo es limitado, pero amor no me falta para poder responder. Sí, Dante, muchas gracias. Bueno, es que este domingo tenía, porque bueno, yo estoy bautizado en la Iglesia Católica y ya hice mi primera comunión cuando tenía aproximadamente 10 años, pero pues por razones familiares como que nos alejamos de la iglesia y nos acercamos a una iglesia protestante aproximadamente cuando tenía como 15 años. Entonces, pues ahí fue pues mi alejamiento de la Iglesia Católica. Llegó un tiempo donde me llegué a considerar anticatólico, pero últimamente analizando pues la doctrina filosófica, bueno, la filosofía del tomismo, pues me ha llevado a lo que es los temas de la unión hipostática, los temas de la Eucaristía también he estado investigando y pues sí, o sea, desde hace unos días, bueno, unas semanas me he estado sintiendo atraído por la Iglesia Católica. Ya no la veo como la veía antes y por eso pues, tenía las ganas de ir este domingo a la Iglesia Católica, pero no sé si sea malo dar el paso de así, o sea, porque todavía no soy católico, no me considero católico, pero
pues sí me siento atraído por la Iglesia Católica, siento algo que me está llevando hacia la Iglesia Católica y pues no sé si sea malo ir a la Iglesia Católica todavía no siendo católico oficialmente. Simplemente no participes del sacramento de la Eucaristía sin haberte confesado y sin una convicción de que realmente está la presencia real de Jesús ahí. Pero fuera de eso, o sea, mientras no participe del sacramento de la Eucaristía, simplemente lo veas, yo te recomendaría ir. La gracia te está moviendo a eso. Puede ser el mismo Jesús de Eucaristía que te puede estar atrayendo, porque la misa tiene como parte central no la prédica del sacerdote o la explicación. La parte más fundamental de la misa es la Eucaristía. Y aunque no participe directamente del sacramento, comiendo el cuerpo y bebiendo la sangre de Cristo, que como digo, no deberías hacerlo a menos que decidas entrar en comunión con la iglesia y cumpla los requisitos respectivos, que como ya has hecho la primera comunión, en principio, habría que ver las circunstancias, pero en principio lo que tendrías que hacer sería una buena confesión, y luego haber hecho una buena confesión, reincorporarte y podrías participar de la Eucaristía. Pero mientras ello no sucede, igual puedes, y yo te sugiero que vayas a misa. Es más, yo te invitaría incluso a hacer un experimento y tratar de analizar cuántas cosas que se dicen en la misa tienen referencia a la Biblia. El ex pastor protestante Scott Hahn hizo ese ejercicio. Él tenía un conocimiento bíblico alucinante. Y cuando él fue a misa, comenzó a identificar con su mente llena de Biblia todas las veces que en la misa había algo bíblico. Y se quedó impresionante, estaba absolutamente llena de Biblia. Lo que pasa es que en los cultos protestantes se dice explícitamente la referencia. Lucas tal, Juan tal, Efesios no sé cuántos. Ya. Pero Scott Hahn, que se sabía los pasajes, comenzó eventualmente a decir, oye, acá está este pasaje, acá está este otro, acá está este otro. Y en toda la liturgia lo que encontró es Biblia, especialmente la conexión con el libro de Apocalipsis, ¿no? Entonces sí, yo te animo a ir. Muchas gracias, Dante. Uh-huh. ¿Alguien más? Buenas noches. Buenas. ¿Puedo hablar? Claro, buenas noches, Dante. Buenas noches a todos los presentes. Quiero hacer una invitación al hermano Rafa, que acaba de hablar. Yo no voy a hacer ninguna pregunta, solo quiero aprovechar el tiempo para poder invitar al hermano Rafa para que se una a un grupo de apologética católica que está en Telegram. El grupo se encarga más que todo de ayudar a protestantes en proceso de conversión y está compuesto por católicos y ex-protestantes. Entonces, acá en lo que es la mensajería en Meet, acabo de pegar el link y ahí puede unirse y se le puede compartir material sobre la Eucaristía, videos de Scott Hahn, Dessinger, catecismo, etcétera, 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 sobre todo eso, y hay diálogos y debates dentro del mismo grupo en el cual pueden ayudarle a fortalecer más su fe y conocer sobre la fe católica. Gracias. Muy bien, qué bueno que hagan ese servicio. Sí, Richard. Hola Dante, es un gusto, un placer hablar contigo. De peruano a peruano estoy muy orgulloso de la calidad apologética que tenemos en este nivel. Yo soy consagrado al Corazón Inmaculado de Nuestra Santísima Madre, lo llevé con la Sala por Mariano, Perú, bajo el Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis de Montfort. Entonces, si alguien quiere profundizar sobre el conocimiento de Nuestra Santísima Madre, recomiendo este libro, este tratado tan maravilloso que es de este gran santo, ¿no? Solamente quería participar de esta manera, recomendando este libro maravilloso que entiendo que tú también lo has leído, porque he visto unos videos tuyos donde te reconectas con la fe católica, tratando de buscar la verdad, tratando desde tu punto de vista, en ese entonces tratar de buscar, de encontrarte. Yo te veo como si fueras un Saulo, ¿no? En ese momento. Saulo, ¿por qué me persigues? No sé quién te persigue. Y te
contraste con la maravillosa iglesia de la cual tú ahora muchas gracias y del cual yo aprendo mucho, porque tienes mucho conocimiento que dar. Y el camino de todo gran católico, o bueno, de un humilde, de un burrito católico, es tratar en la medida posible llevar esta verdad a todos nuestros hermanos, porque como tú dices, queremos que todos se salven, todos, absolutamente todos. No hay cabida decir, no, él es malo, él es feo, él es borracho, él es drogadicto. No, todos deben, digamos, percibir, ganarse con esta riqueza que tiene que es la iglesia, ¿no? Nada más. Buenas noches y muchas gracias. Listo, muchas gracias por tu participación. Sí, el Tratado de la Verdadera Devoción es un libro absolutamente maravilloso. Cuando yo suelo hablar de mi proceso de conversión, distingo mi convencimiento de la veracidad de la fe católica, donde fue clave la Suma Teológica, de lo que es mi proceso de conversión, ya incluyendo lo espiritual, a la fe católica, donde el libro clave no es la Suma Teológica, sino más bien el Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen de San Luis María Montfort. Por supuesto, la Biblia es transversal a todo el proceso, tanto lo intelectual como lo espiritual, y me mantenía leyendo mucho la Biblia. Pero si hablamos de libros fuera de la Biblia, fundamental en mi proceso de convencimiento de la fe católica, la Suma Teológica. Fundamental en mi proceso de conversión, que es mucho más importante, el Tratado de la Verdadera Devoción. Tenía esa duda también. Es que hay muchos que no tienen, no sienten todavía esa intimidad con la Virgen. Ahora sí que usted que pudo vivir su proceso de conversión gracias a justamente el libro que habla, o los libros que hablan más sobre esta intimidad con la Virgen, ¿usted qué sugeriría para justamente aquellos que les cuesta como que identificar justamente el ejemplo de nuestra madre y vivir como ella, intimar con ella y justamente aprender de ella todas las habilidades que necesita un buen católico, todas las virtudes más bien que necesita un buen católico? ¿Usted qué recomendaría en general? Ok. Yo soy un converso desde el ateísmo, de ateo a católico. Yo no he sido protestante en ningún momento en mi vida. Ojo, he profundizado bastante protestantismo y dentro de mi proceso de investigación, el protestantismo era una de las opciones para convertirme. O sea, no es que quedase fuera del esquema, pero al final no vi elementos suficientes para ni siquiera llegar a considerarlo seriamente. Pero lo que yo sí me he encontrado es en las historias de conversión de protestantes a católicos que cuestiones sobre la Virgen María suelen ser su mayor problema. Entonces yo sugiero que un protestante en principio se familiarice con otras doctrinas católicas en lugar de la cuestión mariana. A mí me gustaría ponerlo en primer lugar, y San Luis María Montfort habla de ella como el atajo, pero me encuentro que para muchos protestantes, con tanto prejuicio anticatólico que les meten en torno a María, eso les termina siendo una dificultad. Entonces diría que en principio, por ser prácticos, vayan centrándose en otras doctrinas, y una vez que sienten que avanzan, comiencen a explorar la apologética bíblica e histórica sobre las doctrinas marianas. Y una vez ya hayan avanzado un poquito sobre eso, ya sobre la mariología, la teología en torno a María, ya puedan revisar libros espirituales, como el Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María de Montfort y Las Glorias de María de San Alfonso María Ligorio, que son los dos libros que más recomiendo para el efecto. Hay otros más, claro está, pero me gusta destacar esos dos de mis dos santos favoritos.